No sé si me escuchan bien y si ven la presentación. Ahí escríbanme en el chat o me dicen por el micrófono si ven la presentación y si me escuchan. Sí, señor, sí se le escucha y se ve bien también. Ah, eso es lo que me interesaba saber. Bueno, demos inicio entonces. La agenda de este día sería la bienvenida, el refuerzo, la presentación del tema y la asignación de la tarea. La cita de este día: un líder lleva a la gente a donde nunca habrían ido solas. Y por acá les comparto el mismo sitio que teníamos el año pasado. En dado caso usted necesitaba la guía de manera pronta y rápida, si digamos se le borraban los archivos de su celular, aquí las va a poder encontrar. Así que al nomás subo el video de YouTube, ya subo yo la guía porque siempre pego el enlace de YouTube en la presentación. A partir ya de la otra semana, pues el horario de consulta va a ser de lunes a viernes de 1 a 6 de la tarde. Y ese va a ser el correo en el que me van a estar enviando pues las tareas. Así que vamos a comenzar con el refuercito. Vamos a recordarnos que para mí, bueno, yo percibí que esta parte fue de las que más les costó a ustedes, que no está tan, no han pasado muchos meses desde que vimos esto, pero esta parte sí es bien importante, al menos tener esas bases para cuando en un determinado momento nos pueda servir. Entonces veríamos lo de hojas de cálculo, conceptos, herramientas y parte básica. Bueno, vamos a definir los conceptos principales, que es una hoja de cálculo, que es un conjunto de celdas que nos permiten fácilmente crear tablas y calcular múltiples operaciones matemáticas y lógicas. El año pasado pues tratamos de sacar una serie de ejercicios a través de las hojas de cálculo y realizamos varias operaciones matemáticas y lógicas también. La celda es la unidad básica de información de la hoja de cálculo, donde se insertan los valores y las fórmulas que realizan los cálculos. Habitualmente es posible realizar cálculos complejos con fórmulas, funciones y dibujar distintos tipos de gráficas. También hicimos gráficas el año pasado. También también se le conoce como la intersección de una fila y una columna. Entonces, para ser un poquito más clara, voy a poner una hoja de cálculo en hojas de cálculo de Google. Entonces, aquí estamos viendo lo que es la hoja. Entonces, acá yo estoy posicionada en la celda A6, porque es la celda A6, y aquí nos dice también A6, porque estoy en la columna A, fila 6. Entonces, la intersección de una columna con una fila, eso es una celda. Entonces, yo estoy en la celda A6. Si yo me coloco acá, yo estoy en la celda C1, columna C, fila 1. No se dice 1C, sino que así lo identifica cualquier programa que trabaje hojas de cálculo. Excel, eh, en, de hojas de cálculo de Google y otros que hay por ahí. Pero siempre ellos siempre lo manejan con celdas. Por ejemplo, esta es la G2, columna G, fila 2. Si yo me pongo acá,
Esta es la G10, columna G, fila 10. Entonces esas son, para recordar, esas son las celdas. Y el libro es un archivo que contiene una o más hojas de cálculo que puede utilizar para organizar distintos tipos de información. El libro es, esto se convierte en libro desde el momento que yo vengo a archivo, descargar, y yo decido en qué formato lo voy a descargar, pero para visualizar las fórmulas siempre tiene que ser en el formato de Microsoft Excel, porque ustedes saben que el PDF solo es un visor. Ahí yo no puedo observar qué fórmulas utilizó para obtener los resultados. Entonces, cuando usted lo descarga, ese archivo que usted descarga, eso se llama libro. Ese es el libro de trabajo. Y el libro contiene muchas hojas. Por ejemplo, este libro, si se fijan, este libro tiene 5 hojas, de las cuales solo a una le he cambiado el nombre, que le he puesto ejercicio. De ahí las demás se llaman hoja 1, hoja 2, hoja 5, hoja 6. Entonces, si yo quiero agregar más hojas acá, le doy aquí en el más, ahí dice añadir hoja. Ya vamos a ver otro momentito cómo se hace con el celular, porque yo sé que la mayoría no trabaja, pues sí, no trabaja con la computadora, ¿verdad? Sino que trabajaron la gran mayoría con el celular. Pero solo a manera para que se vea mejor la pantalla. Por eso para mientras estoy utilizando el de la computadora. Vaya, y el rango de celdas es el conjunto de celdas adyacentes o no adyacentes. Las celdas adyacentes se encuentran una junto a la otra, sin ningún espacio entre ellas. Vaya, el rango, por ejemplo, digamos que yo tenía, aquí voy a digitar unos valores. Entonces, yo tengo estos datos. Tengo estos datos en AC4, en AC5 y en AC6. Entonces, digamos qué es lo que yo quiero hacer. Yo quiero hacer una suma. Entonces, yo voy a ocupar la función suma. Entonces, yo lo que hacía era igual suma, abría paréntesis y seleccionaba el rango o los datos a los que yo les quería sacar esa suma. Entonces, ese es el rango a lo que yo le quiero sacar, ya sea una suma, una resta, un máximo, un mínimo, un promedio. Entonces, en mi caso, mi rango es este, desde la C4 hasta la C6, que es donde termina el número 23. Entonces, yo aquí seleccionaba para no digitar. O si no, si usted lo prefiere, usted digita C4, que es donde está el 10, y el último, donde está el 23, S6. Y los dos puntos me servían para que me agarraran todos los valores que estaban en medio, en medio del 10 y del 23. Porque el 10 y el 23 es el punto de inicio, de donde comienza mi operación, y el 23 es donde termina mi operación. Entonces, todos los datos que están en medio de ellos, con el 2 puntos se seleccionan. Si yo no hago eso de los 2 puntos, solo me va a sumar 10 y 23 si yo le pusiera un punto y coma. Entonces, yo le tengo que poner C4, 2 puntos, C6. Entonces, ahí ya solo cierro el paréntesis y ya me da el resultado, que es 45. Entonces, esto de aquí, esa selección que está, no sé si lo logran ver como anaranjado, donde está el 10, el 12 y el 23, ese es mi rango. Ese es mi rango de celdas. A eso se refiere cuando dice el rango. Vaya, después veíamos los operadores, que los operadores especifican el tipo de cálculo que desea ejecutar
en los elementos de una fórmula. Las hojas de cálculo de Google siguen las reglas matemáticas generales para los cálculos, que son paréntesis, exponentes, multiplicación y división, además de sumar y restar. Entonces lo que dice que el programa trata de seguir todos los operadores que conlleva el desarrollo de una fórmula. A eso se refiere. ¿Cuáles operadores estuvimos viendo? Algunos de ellos el año pasado. Estuvimos viendo los de suma, los de resta. Ahí están los símbolos con los que los representábamos, más, menos, el asterisco con la multiplicación, la barra oblicua, que es la división, y me recuerdo yo que hicimos algunos ejercicios en donde eran valores de porcentaje. Entonces ahí también se puede utilizar el símbolo de porcentaje. Este no lo utilizamos, el de exponenciación, pero en algunas fórmulas se suele utilizar el de exponenciación, que es un acento circunflejo. Entonces ahí hay unos ejemplos de cómo se utilizan los operadores, pero ya al momento de realizar fórmulas o funciones, nosotros esos números los representábamos con una celda, así como acabamos de hacer el pequeño ejemplo de ahorita, que yo no hice. Yo también pude haber hecho, en vez de hacer la función, pude haber puesto igual 10 más 12 más 23 y lo mismo me iba a dar. Pero yo les decía que tratáramos de utilizarlo así, porque si se recuerda, hay una forma. Por ejemplo, voy a hacer esto ahorita. Voy a poner unos valores para que me entiendan mejor. Vamos a hacer una pequeña operación. Va, yo digo que ya con esos, y aquí se me fue. Ay, oye, como que alguien más quiere entrar. Vaya. Uy. Vaya, entonces tenemos estos valores. Digamos de que yo, lo mismo, ¿verdad? Igual suma, paréntesis, y selecciono mi rango con el que yo quiero hacer la suma. Entonces esto yo solo lo puedo hacer una tan sola vez y ya no es necesario que esté haciendo todo lo que acabo de hacer, de poner toda la fórmula, sino que con una fórmula que usted haga o con una función que usted haga, usted se viene aquí a la esquinita y arrastra y ya estuvo. O sea, con una tan sola vez que lo hagamos. Eso sí, tenemos que estar bien seguros que la formulita que yo haga aquí esté buena, porque si no, si está mal esta fórmula, todo lo demás va a estar malo. Entonces, cuando yo esté 100% segura que esa fórmula está buena, yo arrastro. Ya voy a hacer un ejemplo de cómo se hace en el celular, porque en el celular esto del arrastre se hace diferente. Aquí en la computadora pues se hace así, pero en el celular se hace diferente. Entonces, por eso es que yo les decía que tenemos que trabajar con celdas para poder hacer esto. Pero si yo pongo igual 10 más 23 más 45 y quiero arrastrar, eso no me va a dar, me va a dar error. Entonces, por esa razón es que hay que ocupar fórmulas y funciones. Bueno, yo me adelanté un poco con la explicación de las fórmulas, pero ahí dice que es un código que se introduce en una celda. Ese código realiza algunos cálculos y regresa un resultado que es desplegado en la celda. Ahí ya hicimos un ejemplo sencillito de que hicimos una suma
común y corriente, solo con celdas sin utilizar funciones. Y las partes de una fórmula son las siguientes. La fórmula puede llevar constantes o texto. Un ejemplo de una constante es el valor 7. Un texto también puede ser utilizado dentro de una fórmula, pero siempre deberá estar encerrado por dobles comillas, como marzo. Si se recuerdan, hicimos algunos ejercicios de la función sí. Me parece que era uno de unos carros, y digamos que decía si C4 igual Toyota, tenía que encerrarlo entre comillas, si no esa fórmula no me iba a dar. Entonces en esos casos hay algunas funciones que hacemos referencia a letras o a texto, ahí se necesitan utilizar las comillas. Las constantes es, por ejemplo, usted ponía también en la fórmula de la SI, C8 por 30%. Entonces ese 30% ya se convierte en una constante. A eso se refiere. La referencia de una celda, en lugar de utilizar constantes dentro de nuestras fórmulas, podemos utilizar referencias de celda que apuntarán a la celda que contienen el valor que queremos incluir en nuestra fórmula. Es lo que estábamos viendo hace un momento. Poner la celda en donde están los valores, en donde yo voy a realizar ya sea la función o la fórmula. Ahí da el ejemplo. Él no pone 1 más 2, él pone igual a 1 más B1, y eso da como resultado 3. Entonces esas son las referencias a dónde están colocados los valores en los que yo voy a hacer la fórmula o la función. También dentro de las partes de la fórmula están los operadores, que ya vimos la tablita con anterioridad, qué operadores fueron los que estuvimos utilizando, los operadores aritméticos, entre ellos la suma, la multiplicación, la resta, la división. Las funciones también forman como parte de una fórmula. Con ellas podemos utilizar funciones como por ejemplo la función suma, la cual podemos incluir como parte de una fórmula. Entonces también ya hicimos un ejemplo de la función suma, haciendo un recordatorio de eso. Y ahora viene el ejemplo. Vamos a hacer esta tablita. Yo me recuerdo que la primera tarea que tuvimos fue hacer esto, solo hacer fórmulas sin utilizar funciones todavía. Solo que nosotros la hicimos el año pasado de forma vertical. Hoy la vamos a hacer de forma horizontal. Entonces voy a minimizar esto para mientras, y por aquí lo tengo. Voy a explicar algunas cositas aquí y de ahí me voy a pasar al celular, porque yo sé que algunos van a trabajar aquí y es importante también que se recuerden cómo se hace en la computadora, y ya me voy a pasar a lo del celular. Vaya, vamos a hacer esta tablita. Entonces acá yo voy a digitar suma. Entonces, ¿qué quiere decir? Que yo voy a ir sumando el dato 1 más el dato 2 en estas tres filas, y los resultados me tienen que salir acá. Entonces, antes de que yo haga las operaciones, voy a combinar y centrar esta palabrita entre estas tres filas, porque ahí es donde voy a hacer la suma. Entonces voy a sombrear y aquí le voy a dar a la opción combinar celdas. El mismo dibujito es en el celular, ese mismo dibujito es. Entonces ahí yo ya combiné y voy a escoger un colorcito. Ahí está. Entonces usted tiene que sombrear. Voy a poner aquí resta de una sola vez.
Entonces aquí tiene que sombrear y le damos al botoncito combinar celda y le ponemos un color. Y así se harían las otras dos, pero ya no las voy a hacer. Hoy vamos a hacer la fórmula. Voy a sumar 25 más 20, entonces ¿cómo lo voy a hacer? Siempre voy a poner el igual y voy a poner la referencia, las celdas que voy a sumar. En este caso sería B2 más C2. Y esto me pareció bien interesante anoche que lo estuve haciendo. Ahora le han agregado, pero solo cuando trabajamos en hojas de cálculo en la computadora, solo ahí han hecho esto. Me sale un mensajito que dice autocompletar. Entonces este autocompletar es lo del arrastre para no estar digitando la fórmula. Como ya tengo una hecha, ya no es necesario hacer las otras dos. Entonces aquí ya de un solo le puede dar autocompletar y ya le da los resultados. Vale, hoy hagamos la resta. Igual 30, igual B6 menos C6. Hoy ya no le voy a dar a eso de autocompletar, lo voy a hacer como lo hacíamos. Arrastro. Entonces uno se pone en esta esquinita y se tiene que poner el puntero así. Y yo arrastro. Entonces esa es otra forma de ir autocompletando. De ahí aquí vamos a hacer multiplicación. Igual, no voy a poner 40 por 2, sino que voy a poner B10 por C10. Y le voy a dar aquí autocompletar, voy a ir una y una. Y fácil, ¿verdad? Ya se nos llena nuestra tablita con resultados. Y la siguiente sería igual, porque aquí ya nos está pidiendo división, B14 entre C14. Y voy a arrastrar para ir utilizando las dos formas. Entonces ahí yo ya tengo mis resultados. Si yo hubiera puesto aquí 50 entre 3, yo no hubiera podido arrastrar. Entonces por eso se ocupan las celdas, así eso nos ayuda mucho en la vida. Solo hacemos una fórmula y arrastramos. Entonces voy a borrar esto ahorita porque hoy voy a hacer el ejemplo para el celular. Porque en el celular cambian algunas cositas. Así que voy a restablecerlo a su estado natural y voy a dejar de combinar para irlo a hacer allá. Bye. Ahorita me voy a meter a la aplicación del celular para que me salga ahí en pantalla. Muy importante también, recomendación, ponga en horizontal el teléfono, así se logra ver mejor. Vaya, ahí estoy en el celular ahorita. Entonces viene usted y ahí va a digitar suma, ¿verdad? Lo digita y cuando haya digitado suma, viene usted y va a seleccionar hasta donde quiere que se combine la celda. Entonces aquí le está activando ya la opción, aquí le sale. Entonces usted va a presionar aquí
y de una sola vez aquí a la par tenemos para cambiar el color. Ya lo cambiamos. Entonces de ahí en la siguiente igual, usted digita resta. Cuando lo digite, lo mismo, arrastra, combina, ahí está combinar, y le pone el colorcito. Va, dejémoslo ahí. Ahora nos venimos para acá a digitar la fórmula. Entonces ponemos igual B2 más C2. Espérenme que no se me había activado aquí. Ahí está. Más C2. Así. Y presiona aquí este chequecito. Entonces, para ya no hacer la fórmula, para no ir igual B3 más C3 igual B4 más C4, por eso les digo, aquí ya se hace diferente que en la computadora. Viene usted y cabal en estos puntitos, en este, porque como esto hay que hacerlo con los dedos, hay que sombrear. Cuando usted haya sombreado, viene usted con su dedito y presiona en el área celeste o azul, no sé qué color ve usted ahí. Presiona su dedito, con su dedito esa área, y nos va a salir ese menú. Entonces aquí vamos a dar autocompletar. Por eso les digo, aquí ya es diferente. Por eso quise hacer el ejemplo para celular también. Hoy hagamos esta fórmula para la resta. Lo mismo que hicimos. Igual sería B6 menos C6. Y le damos aquí al chequecito. Entonces otra vez hacemos lo mismo. Arrastramos desde el puntito azul, presionamos con el dedo en el área azulita y ahí nos sale autocompletar. Y ahí está, ¿ve? Hoy hagamos la multiplicación. Igual sería B10 por C10. Y le damos aquí al chequecito. Lo mismo. Sombreamos, presionamos y presionamos autocompletar. Y la última sería igual B13 entre C13. Uy, no le alcancé a digitar el 13. Ahí está. Ah, ya me lo agarró de error esta cosa. Ah, no, es la 14. Es que como estoy viendo en el celular, no viví en la fila. Así es. B14 entre C14, que en la 13 no hay nada, por eso me daba el error. Ahí está, ¿ve? Entonces lo mismo. Sombreo hasta donde voy a realizar operaciones. Presiono con mi dedo. Autocompletar. Entonces esa es la manera en cómo se hace acá. Y cómo voy a poner los bordes. Porque si se fijan, yo aquí ya se los puse. Pero si digamos yo aquí hiciera otra operación y le quisiera poner bordes, ¿cómo lo voy a hacer? Pues tengo que seleccionar el área donde voy a poner los bordes y yo voy a presionar acá. ¿Y cuál vamos a escoger? Esta de aquí.
y ya me hizo los bordes. Entonces así va a ser en este ejercicio. Tiene que seleccionar las áreas en donde usted ve que hay bordes. Por ejemplo, aquí ve, tiene que sombrear hasta aquí. Yo le recomiendo que primero digite y ya tenga todo listo. Cuando ya tiene todo listo, empiece a hacer los bordes para que no se pierda tanto. Y ahí ya va, de ahí ya va a presionar ahí, ya le van a ir saliendo los bordes. En la computadora, que eso no lo dije, en la computadora sería, si yo quiero hacer bordes en esta parte de acá, usted selecciona a qué le va a poner los bordes y presiona aquí. Lo mismo. Y acá, si yo quiero, voy a ponerlo del celular otra vez. Si yo quiero agregar una hoja, le voy a dar al más. ¿Ve? Y ahí ya tengo una hoja nueva. Si yo le quiero cambiar nombre, ahí dice, ve, cambiar nombre. ¿Ve? Solo le da aquí esta flechita y ahí dice cambiar nombre. Entonces eso básicamente es lo que va a hacer. Y pues lo demás usted ya sabe, ¿verdad? En los 3 puntitos, compartir y exportar. Ahí le puede dar guardar como para descargarlo. Y si no, directamente aquí le da compartir y pone mi correo. Que eso lo hicimos un montón de veces el año pasado. Esa parte. Entonces, ¿cuál va a ser su misión? Yo ya lo hice. Entonces, ahora le toca hacerlo a usted. Por eso ahí ya le hice la captura. Los colores usted los puede variar. Si usted quiere pintar toda la tabla, hágalo, no hay problema. Yo solo le puse colorcito a eso. Pero si usted le quiere poner más colorcitos, lo puede hacer. Entonces esto me lo va a enviar. Ustedes, bueno, usted sabe a dónde lo va a hacer, si en compu o en celular. Ya sabe que las dos formas se puede. Entonces haríamos solo ese ejercicio y me lo mandarían al correo. Eso es para el próximo viernes. Entonces está bien sencillito. Ahorita no he querido meter un ejercicio de funciones porque quiero estar bien segura que por lo menos ya la fórmula es misión superada. Les digo esto, les voy a decir algunos errores de los que yo vi el año pasado. Voy a poner, por aquí creo que tengo el ejercicio del año pasado, para decirles los errores que yo les vi a algunos de sus compañeritos. Algunos lo hicieron muy bien, pero otros como que no les quedó muy claro. Vaya, miren, sus compañeritos me mandaban así, vean. A4 más B4. De ahí A5 más B5. Y así me lo mandaron. Entonces yo a muchos les decía, la fórmula está bien, pero lo único que le hace falta a esto es que me le agregue el igual. Entonces, ese era el error que tenían, que el igual no se lo habían puesto. Y era fila 5. La voy a borrar ahí. Era fila 5. Ahí está. Entonces, no me le estaban agregando el igual, por eso les estaba dando error la fórmula. Así de que acá, pues siempre nos tenemos que acordar que tiene que ir el igual al inicio. Y otros compañeritos, pues hacían lo que les digo que no hay que hacer. Ponían igual 11 más 6. Y la cuestión es que si queremos autocompletar,
En todas nos va a dar 17. Pues sí, porque aquí no estamos ocupando celdas, por eso. Entonces, esos fueron unos errores que les vi a algunos compañeritos. Y otros errores que todavía se los dije en los videos. Como en el video, digamos, sale la respuesta, el resultado final, así como sale aquí. Venían y solo iban digitando la respuesta. Y entonces, así que chiste. Solo ir digitando la respuesta. Pero ¿a dónde me fijo yo? Se ha ocupado fórmula. Aquí arriba. Aquí arriba es donde yo veo si ha ocupado fórmula. Entonces yo a varios les escribí y les decía, mire, pero ahí le falta la fórmula. Entonces, yo aquí veo que la fórmula esté. Entonces, esos 3 errores son los que yo vi el año pasado. En algunos compañeros, no en todos, conste. Porque hay unos que lo hicieron muy bien. Y otros que me preguntaron. Justo cuando lo iban haciendo me iban preguntando, porque iban teniendo ahí sus duditas. Pero ahora yo creo que ya aclaramos estos puntos, porque y hay otros, en el peor de los casos, que, o sea, esto me lo mandaban solito, solo me mandaban esto. Otros no hacían los bordes. Aunque en el video se explicó cómo hacer los bordes tanto aquí en la compu como en el celular, pero no los hacían, ni tampoco combinaban. Entonces, vaya, por ejemplo aquí, voy a dejar de combinar esto. La combinación tiene que ir a todo el ancho de la tabla. Entonces, usted digita, por decir algo, en A1 fórmulas matemáticas, y de ahí usted tiene que sombrear hasta la F, porque hasta ahí está el ancho de la tabla. Y de ahí ya solo le da combinar celda. O sea, es sencillo, pues. No lo veamos así como algo astral. Es sencillito. Entonces, por el momento, solo les voy a dejar este ejercicio para que lo practiquen en el celular o en la computadora. Entonces, yo con eso termino la sesión de este día.